Bueno, es contundente. Sí. Un comentario Sí. del caso. ¿Qué tiene este paciente ahí? Hasta ahora no hizo endoscopía, ¿no? Correcto. Hasta ahora no hizo una tomografía. Hizo 2 ecografías, muchos antibióticos para acá, para allá, pero tratamiento, o sea, que tiene que pensar lo que puede tener este paciente. Puede ser un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago, tuberculosis intestinal, una enfermedad reumatológica, porque tiene 600.000 plaquetas, casi 600.000. Entonces, causas de dolor abdominal, pérdida de peso, porque fiebre no tiene, porque tal vez aquella diarrea fuera una crisis de gastroenteritis en el medio de una enfermedad, fue mi impresión clínica. Pero hay que, ¿cómo se dice? Hay que examinar al paciente, hacer exámenes. Otra cosa más que surgió es el tema de la proteinuria positiva, ¿no? Sí. Eso es un dato de valor, lo que Sí. dice recién el doctor, por ejemplo, para las enfermedades reumatológicas, a tener en cuenta también. Y lo otro que yo quería mencionar, el tema de vuelta de los antibióticos, sin tener un diagnóstico claro en un paciente que había tenido diarrea, elegir justo ese antibiótico que sabemos que nos puede dar diarrea y además asociarlo a un inhibidor de bomba, justo como para que aumente la posibilidad de colitis pseudomembranosa, hay que tener cuidado. Bien. Bueno, ¿Cómo siguieron con? más allá de eso, el paciente mejora increíblemente. Pero ¿qué pasaba ahora? Dice, doctor, me siento bárbaro, pero después de comer me duele un poco el estómago. O sea, lo que persistía era el dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, y no solamente desde la mesa, sino de los allegados me decían, doctor, tiene un cáncer. Y nosotros seguíamos limitados con el tema de los estudios, ¿verdad? ¿En este punto pensaron en derivar al enfermo o no? Sí, lleva su tiempo. El paciente comienza, o sea, presenta en los controles de laboratorio anemia, ¿sí? Y un eritro que continúa elevada. Otra ecografía, esta vez informa 30% de barro biliar, paredes finas, sigue, y lo que insistía en una patología intestinal, que le estuviera en el intestino el ecografista, porque siempre lo encontraba con abundantes gases. Presenta mejoría parcial, pero por fin conseguimos derivarlo. En este momento el paciente seguía con una astenia, no tanto como al principio, pero continuaba, tenía dolor abdominal, ese que él refería después de ingerir un poquito de alimento, y la falta de apetito. Se deriva a un centro de mayor complejidad, la forma de derivarlo fue viajar 20 horas en colectivo. Cuando llega a la nueva institución, como por arte de magia, el paciente no tiene más dolor abdominal, no tiene más náuseas, no tenía deposiciones blandas, pero cuando lo revisan en el ingreso refiere dolor en miembros inferiores, tiene fiebre, 38 y medio, notoria congestión de ambas escleróticas, una placa eritematosa dolorosa a nivel retromalleolar en pierna izquierda. Es interpretado como una celulitis secundaria a un traumatismo, porque él decía haberse golpeado durante el viaje. Lo internan para los estudios que se habían solicitado. Ahí es donde nosotros pedíamos la endoscopía, la colonoscopía y todas las PIAs. Se indica más antibióticos para la celulitis. ¿Cómo era la lesión? Sí. ¿Cómo era la lesión dérmica? ¿Qué aspecto tenía? Eran nódulos eritematosos, dolorosos. ¿Planos? ¿Tamaño? No, sobreelevados. No tengo fotografía, lamentablemente. ¿Único, varios? En ese momento era único, ¿sí? Doloroso y con congestión. Se le realiza el hemocultivo, queda internado para realizarle los estudios, y ahora lo que vendría a hacer la pregunta es sobre esta lesión. Si el diagnóstico es acertado, si no se relaciona con la patología primaria, si sirve para el diagnóstico o si es un hallazgo sin importancia.
Esas 20 horas que viajó el enfermo, ¿a dónde terminó? No tenía una flebitis. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? A Buenos Aires. ¿Cómo? Bueno, repito las preguntas entonces. Respecto a esta nueva lesión, si se piensa que el diagnóstico es acertado, si no se relaciona con la patología primaria, si sirve para el diagnóstico o si es un hallazgo sin importancia. Así votan porque no... No se registró el voto, así que vamos de nuevo. Piensan entonces que se relaciona con el diagnóstico, o sea que sirve para el diagnóstico. Ahora vamos a ver. Bueno, ahora la pregunta sería si se realizarían estudios digestivos en este momento. ¿Qué pensaron ustedes en relación a la pregunta anterior que hiciste? Si sirvió o no para el diagnóstico. ¿Cuál fue la valoración de ese dato? Cuando uno lo ve desde el final a la película... No, vamos prospectivamente, vamos para adelante. ¿Qué pensaron ustedes cuando... Yo pensé que tenía relación con la enfermedad. Bien. Que tenía relación con la enfermedad. La mayoría haría estudios digestivos, entonces. Seguimos adelante entonces con el caso. Bueno, aquí están los estudios digestivos. La famosa gastritis erosiva antral leve, conocida por todos, y las famosas hemorroides internas de la videocolono. ¿Y lo vio un dermatólogo las lesiones de la piel? Lo estaban llamando. Bueno, aquí ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo ahora, en este momento? ¿Una enfermedad neoplásica, una enfermedad infecciosa o una enfermedad sistémica? La mayoría sin duda se inclina por una enfermedad sistémica. Una enfermedad sistémica, después de ver la video. Bueno, ¿qué pasó con esa lesión que habían visto en la guardia? La lesión se generalizó en miembro inferior izquierdo y apareció en miembro contralateral. Y como les decía, eran lesiones eritematosas, algo elevadas, dolorosas, y que iban cambiando, poniéndose más rojizas, más violáceas. Tiene un nuevo pico febril, que era 38,5. Digamos la parte de lo que lo venía quejando todo este tiempo, que era el dolor abdominal, las náuseas, la inapetencia, todo lo demás, se le fue. Y los hemocultivos realizados fueron negativos. Se le pidieron diversos estudios complementarios, una PCR elevada con un factor reumatoideo de 27, el complemento normal. Se encontró una hipoalbuminemia con una hipergamaglobulinemia, ¿sí? Bueno, la alteración que habíamos por el tema de la anemia, una alfa-fetoproteína negativa, los mitocondriales negativos. Se le pidió serología, lo cual tuvo hepatitis A y mononucleosis, nada más había tenido. Aquí vienen las interconsultas con oftalmología por el tema de la congestión importante de escleróticas, con dermatología por las lesiones de la piel y con reumatología. Se sugiere que solicitar marcadores, ANCA-P, ANCA-C y tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Acá cambia el acceso a los estudios. Tenemos la tomografía, 2 minutos, doctor. ¿sí? 2 minutos. Bien, la tomografía no tenía alteraciones patológicas. El paciente durante su internación y que le realizan toda esta batería de estudios tiene una mejoría clínica y humoral, descienden los reactantes de fase aguda, mejora el proteinograma, los marcadores fueron negativos. Entonces, esperando los resultados de los ANCA, se le da el alta hospitalaria, ya no tenía síntomas, habían mejorado las lesiones de los miembros inferiores
y se cita a control en un tiempo. Ya de regreso, en el lugar de origen, se le pide un control para prepararlo para su regreso al control. Franca mejoría del laboratorio, sintomatológicamente está mejor. Había estado en tratamiento con hierro para la anemia. Lo único que persistía era una hipergamaglobulinemia leve. La GGT y la FAL se normalizaron. El ANCA-P salió negativo y el ANCA-C positivo 1 en 20. En este momento se decide realizar la biopsia de piel del maleolo externo y el estudio histopatológico mostraba extravasación de la piel, mostraba extravasación, congestión vascular en la dermis y en hipodermis, necrosis fibrinoide y un infiltrado mixto. Basándonos en lo que son los criterios para la panarteritis nodosa, teníamos un paciente con una pérdida de peso importante, mialgias, debilidad, posteriormente la alteración del dolor en las piernas y la biopsia, bastante importante, que nos apuntaba a esta patología. Más allá de que no había afección renal, con 3 de estos criterios ya nos basábamos para hacer el diagnóstico de esta vasculitis. Es derivado de reumatología, actualmente está sintomático bajo tratamiento con prednisona de 20 miligramos. ¿Sí? O sea que jugábamos en el potrero, pero hicimos el gol. Muy bien. Entonces podemos terminar así. ¿Un comentario? Doctor Sáez. Sí, que por menos hacen biopsia los dermatólogos. ¿Cómo no? ¿Para qué le habían pedido los marcadores oncológicos si ya era muy baja la posibilidad de que fuera? Lo que pasa es que no están en el tiempo, digamos, que se pidieron. Nada más que me pareció ponerlos todos juntos. Claro. Se pidió Igual al de principio. inicio una PCR hubiera sido útil. En el cuadro de la diarrea aguda, una PCR hubiera ayudado mucho. En ese momento. Sí. Un comentario muy breve. Yo creo que esto es un caso súper ejemplificador porque hay que estar en la situación de un médico solo en medio de la montaña o en la frontera que no cuenta con nada o casi nada para hacer el diagnóstico y esa situación es muy difícil. O sea, cuando tenemos todo a la mano la cosa se simplifica más y yo creo que hay que ponerse en el lugar del médico de frontera, por decirlo, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro, yo creo que también nos enseña este caso, es de las cosas que no debemos hacer. Y por ejemplo, insisto, el tema de los antibióticos, el tema de usar inhibidores de bomba cuando no se requiere. Ese tipo de cosas sí creo que también nos enseña este caso clínico. Sí, son como pacientes compartidos porque nosotros lo que tenemos es simplemente una enfermería y no queda otra que apoyarnos en el hospital que tenemos. Y muchas veces uno no comparte los tratamientos y demás, pero se hacen. Lamentablemente, en muchos lugares así donde no se tiene acceso, se hacen esos tratamientos, por más que uno por ahí académicamente lo tiene incorporado y no lo haría. Yo no le hubiera dado antibióticos si no tiene moco pus, no tiene nada. El otro comentario que yo quería hacer es si la lesión de piel está, acá se vio, digamos, se contaron por ahí el caso para que sea, digamos, didáctico o ejemplificador, pero muchas veces nosotros recibimos interconsultas para hacer una endoscopía en un paciente que tiene un ganglio de 6 centímetros supraclavicular. Si la lesión se ve y está al acceso en la piel, es muy fácil y alguno necesita mucha complejidad para tomar una biopsia en sacabocado de la piel. Sí. Esa lesión apareció después del viaje. Cuando ella estaba en Buenos Aires, increíblemente ahí le aparece y le... El ingenio. La citología, por ejemplo, es una cosa barata que la haces, la mandás dentro del alcohol como un Papa Nicolau y te dan la respuesta en el momento y te orientan mucho. Y el laboratorio, 2 pavadas también te orientan. Una PCR te hubiera orientado también. Digo, para maximizar que todos hemos trabajado en hospitales de frontera. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al otro que estamos medio cortos. Gracias.